Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar, volvernos a reunir, mirar nuestros rostros nuevamente después de una semana. Y qué bendición, sinceramente, estar esta mañana aquí listos para poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. Este Salmo 51 tiene un matiz personal, hermanos. Hay salmos que se refieren al pueblo de Israel, pero por lo menos este Salmo 51, su punto es personal. El Señor tratando con David. El día de ayer estudiábamos con los jóvenes cómo nuestras vidas necesitan ser transformadas. Y estudiamos el Salmo 51 del versículo 1 al versículo 9. Esta mañana vamos a estudiar del versículo 10 en adelante. Entonces, en la parte primaria de este Salmo, antes del versículo 1, dice al director musical Salmos de David. Entonces, el Señor está tratando con David en este Salmo. Y si nosotros pensamos en esta mañana un poquito en la biografía de David, ¿cómo se imagina usted a David? Primeramente, David, un rey. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? Segundo lugar, antes de ser rey, ¿cuál fue la profesión de David? Pastor de ovejas. ¿Qué más podemos pensar en David? Un hombre victorioso en muchas batallas. Pero también necesitamos pensar en algo más, en los desaciertos que tuvo David, las veces que falló. Y en el Salmo 51 se muestra una de esas muchas veces que David falló. Y fue cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé. Entonces, la palabra del Señor en este Salmo 51 trata de mostrarnos cómo el Señor trató con David para que en Hechos 13:22, el doctor Lucas cite a David de esta manera. Voy a leer Hechos 13:22. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. David fue transformado en un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, él realizará todo lo que yo quiero. Pero para que David llegara a ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué cambios tuvo que hacer en su vida? David tuvo que exponerse a la restauración del Señor, para que él fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Esta mañana queremos hablar sobre los cambios que debemos hacer en nuestras vidas para que usted y yo seamos conforme al corazón de Dios. Y esta mañana usted podría decirse, ¿qué tengo que hacer yo para ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? Hechos 13:22 nos dice que he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Quién es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Aquel que hace todo lo que Dios quiere que haga. Aquel que no vive para sí mismo, sino que vive para Dios. Entonces, esa mañana retornamos al Salmo 51, versículo 10. Y nos enfocamos en esto, los cambios en nuestras vidas, esos cambios que son necesarios, de emergencia, para poder ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Yo le pido que así como usted hizo esos cambios en David, y David fue un hombre conforme a su corazón, nosotros esta mañana, a través de su palabra, su voz sea escuchada en nuestros corazones y podamos hacer esos cambios en nuestras vidas que son imperativos hacerlos.
Por favor, Señor, nos exponemos delante de su presencia para que sea usted quien haga los cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 51, versículo 10. Dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Cómo se produce el verdadero cambio en el ser humano? Las personas están tratando de cambiar regularmente. Están queriendo hacer cambios en su vida. El que es adicto a la droga quiere hacer cambios en su vida, ya no quiere ser adicto a la droga. El que está cometiendo un pecado dice: yo quiero cambiar, pero no puedo. Entonces, los cambios en nuestras vidas son deseos que están en nuestro corazón para poderse realizar, pero generalmente son cambios que no ocurren. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué los verdaderos cambios o los cambios profundos no suceden en el ser humano? El problema es que tratamos de hacer los cambios solamente externamente, sin atacar el área interna. Los verdaderos cambios se producen de lo interno a lo externo. Y es por eso que David dice aquí en el Salmo 51, versículo 10: crea en mí, oh Dios. ¿El qué debe crear el Señor, hermanos? Un corazón limpio. El ser humano se divide de dos partes: la parte material y la parte inmaterial. Para referirse a la parte inmaterial, por ejemplo, Job 12:10 dice el hálito de vida. Refiriéndose a la parte inmaterial, Marcos 8:36 dice: ¿de qué aprovechará el hombre si perdiere su alma? Para referirse a esa parte inmaterial, el término alma. El Salmos 31:5, para referirse a la parte inmaterial, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. El término espíritu para referirse a la parte inmaterial. Y Lucas 10:27 dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu espíritu. Cuando se refiere a esto, se está refiriendo a la parte inmaterial. Y aquí el Salmos 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando se refiere al término corazón, no está hablando a nuestro órgano, sino que se está hablando al centro de control del ser humano, a la parte inmaterial. Los cambios, queridos hermanos, solo vienen cuando el Señor nos transforma. La parte inmaterial, donde el ser humano no puede llegar. Ahora revisemos ese término crea. El término crear, hermanos, que se usa aquí es el mismo que lo encontramos en Génesis 1:1. ¿Recuerdan? En el principio, y esta es una palabra conocida para nosotros porque es barak, crear. Ahora, hay algo importante en ese término, hermanos, que necesitamos remarcarlo. El término o el verbo barak solamente puede usarlo el Señor, porque la idea es crear de la nada. Ahora tenemos muchos creadores, pero crean o parten de lo existente. El Señor crea de la nada. Entonces, cuando David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, la idea es: Señor, solamente tú puedes hacer los cambios profundos en mi vida. De ahí nadie más, hermanos. Porque a la parte inmaterial de nuestra vida, solamente el Señor puede llegar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por lo tanto, si una persona necesita hacer cambios en su vida, necesita ir a Cristo. Necesita ir al Señor, porque solamente el Señor es el que puede hacer esos cambios. Por eso una persona, en vez de alejarla del Señor, lo que debemos hacer es conectarla más con el Señor.
Si usted quiere que en su familia haya una transformación, conéctela con el Señor. Y es aquí, hermanos, donde la ciencia choca. Porque la ciencia trata de hacer cambios a partir de lo externo. No haga esto, no haga lo otro. Pero el verdadero, esos cambios nunca van a suceder si el Señor no transforma nuestra parte inmaterial, nuestro corazón. Entonces, ¿de dónde se produce el verdadero cambio en el ser humano? De su corazón. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué las personas ponen en riesgo a su familia? ¿Por qué las personas cometen pecado continuamente? ¿Por qué las personas roban? Por su corazón. Porque su corazón no ha sido transformado por el Señor. Entonces, el verdadero cambio, hermanos, solo lo puede realizar el Señor. Única y exclusivamente el Señor. Por eso David dice: Barak, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dos áreas que encierran los cambios profundos en la vida del ser humano. Número uno, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué más? Y renueva la firmeza de mi corazón. Las dos áreas que encierran los verdaderos cambios es limpieza y firmeza. ¿Por qué David cometió este pecado con Betsabé? Porque su corazón estaba sucio y porque su vida no estaba limpia. Entonces, cuando una persona tiene un corazón sucio y cuando no tiene firmeza espiritual, es una persona vulnerable al pecado, que con facilidad puede pecar. Las dos áreas donde se produce el cambio profundo en una persona es limpieza y firmeza. Pídale al Señor que limpie su corazón y pídale al Señor que tenga firmeza espiritual también. Es doloroso, hermanos, ver a un hijo del Señor que no tiene firmeza espiritual. Entonces, para ir concluyendo el versículo 10 esta mañana, ¿dónde se producen los verdaderos cambios en el ser humano? En su corazón. ¿Quién es el único que puede producir esos cambios en la vida del ser humano? Solo el Señor. O mencióneme a alguien que puede cambiar el corazón del ser humano. No hablando del órgano, sino hablando del centro de control. No existe sobre la tierra alguien que lo pueda hacer. Vamos al Señor, queridos hermanos. Acerquémonos al Señor, porque solamente Él puede hacer los cambios profundos en nuestras vidas. Por eso David va al Señor y Él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Vamos a tratar de memorizar este texto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vamos nuevamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Nuevamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Salmos 51:10. En el versículo 11 encontramos cómo vive una persona que está siendo transformada o que está siendo cambiada por el Señor. ¿Cómo vive una persona que está experimentando estos cambios profundos en su vida? Versículo 11. No me alejes de tu presencia. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Una persona que está experimentando cambios profundos en su vida es una persona que no se quiere alejar de la presencia del Señor. Es una persona que pasa continuamente o constantemente en la presencia del Señor. Solamente aquel que está experimentando estos cambios profundos es aquel que le pide al Señor: no me quites de tu presencia, Señor, ni quites tu Santo Espíritu. Es una persona que quiere pasar continuamente en la presencia del Señor.
Entonces, un indicativo claro, si usted está experimentando los cambios profundos del Señor en su vida, es que a usted le guste pasar en la presencia del Señor. ¿Cada cuánto está yendo usted a la presencia del Señor? ¿Qué tan cerca está usted del Señor? Una persona que experimenta los cambios profundos quiere estar constantemente en la presencia del Señor. Yo espero que usted, su deseo sea estar continuamente en la presencia del Señor. Versículo 12. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. El segundo indicativo de una persona que está experimentando los cambios profundos en su vida es una persona que vive en la plenitud de la alegría del Señor. Mire lo que dice el versículo 12: devuélveme la alegría. El ser humano siempre andará buscando, persiguiendo la alegría en su vida. Pero David dice, la verdadera alegría solamente la podemos encontrar en la salvación en el Señor. Ahora recordemos cuál es el contexto de este salmo. Esperaríamos que en vez de pedir David que le devuelva la alegría de su salvación, David hubiese pedido, Señor, deme continencia sexual. O Señor, cubra mis ojos para ya no seguir pecando. O Señor, permítame ya no seguirme relacionando con esta persona. David no ora de esta manera. David solo dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Porque cuando una persona ha perdido su plenitud o ha perdido la alegría en el Señor, es ahí cuando es una persona que cede ante el pecado. Porque ya no se siente llena en el Señor. Se siente vacío. Y por eso David dice, devuélveme la alegría. Ahora es interesante que David ora de esta manera porque él sabe que el pecado sexual solamente es un síntoma, no la enfermedad. La verdadera enfermedad de David es que su corazón se había apartado del Señor. El pecado sexual solamente era un síntoma de lo que en su vida estaba pasando. Hay muchas cosas con las que nosotros batallamos, pero el verdadero problema no son esas cosas. Esas luchas o esas batallas solamente son el síntoma, son un síntoma de lo que en verdad pasa en nuestras vidas. Nuestro corazón se ha alejado del Señor. Ya no estamos alegres en la salvación del Señor. Entonces, David no trata de atacar el pecado sexual, él trata de atacar el gozo de su salvación. Y cuando usted va donde el médico, si usted le dice, doctor, tengo una fiebre, tengo dolor de cabeza, si el doctor solamente ataca su dolor de cabeza, solamente el síntoma, es un mal médico. Porque el médico necesita atacar lo que está produciendo su dolor de cabeza. Entonces, David ataca el problema desde su raíz. Había perdido su alegría en su salvación. Cuando nosotros estamos plenos en Cristo, queridos hermanos, no importa lo que pase, no vamos a ceder ante el pecado. ¿Por qué José no cedió ante el pecado, ante la tentación? ¿Por qué no cedió él? Porque estaba pleno en el Señor. Entonces, una persona que está experimentando cambios profundos en su vida, número uno, pasa constantemente en la presencia del Señor. Y número dos, es una persona que vive en la plenitud de la alegría del Señor. Está completo en el Señor. Venga lo que venga, venga la tentación que venga, suene la música que suene, le hablen como le hablen, no hay problema. Estoy satisfecho en el Señor. Estoy pleno en el Señor. Entonces, hasta este momento, hermanos, ¿qué hemos estudiado? ¿Dónde se producen los verdaderos cambios en la vida del ser humano? ¿En la parte material o inmaterial? En la parte inmaterial.
¿Quién es el único que puede llegar a la parte inmaterial del ser humano? El Señor. Dos indicativos de una persona que está experimentando los cambios profundos en su vida. Número uno, vive en la presencia del Señor. Y número dos, es una persona plena en la alegría del Señor. Disfruta de la plenitud del Señor. Ahora quiero que estudiemos qué hace una persona que está experimentando cambios profundos. El inciso anterior vimos cómo vive una persona que experimenta cambios profundos. Ahora vamos a estudiar qué hace una persona que está experimentando esos cambios profundos en su vida. Versículo 13. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Así enseñaré. David dice, después de este cambio profundo que he experimentado en mi vida, lo único que quiero hacer es enseñar a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. ¿Qué hace una persona que experimenta los cambios profundos en su vida? Enseña el camino de la verdad. ¿Cuántas veces David se sentó con sus nietos, me imagino, a contarles lo que había pasado en su vida, los errores que había cometido? Una persona que está siendo transformada por el Señor es alguien que no puede callar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Por lo tanto, si el Señor ha hecho esos cambios profundos en su vida, no guarde silencio. Hablemoslo, comentémoslo con otras personas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace una persona que ha experimentado cambios profundos? Enseña el camino correcto. Ya no permite que más personas sigan por el camino que iban, por el camino del error. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Nada mejor que enseñar a las personas el camino correcto, el camino de la verdad. Y usted y yo estamos llamados a esto si el Señor ha transformado nuestras vidas. Enseñar el camino que deben de transitar, el camino de Dios. Versículo 14 encontramos lo segundo que hace una persona con cambios profundos en su vida. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Una persona lo que hace una persona transformada por el Señor es que vive bajo el señorío de Cristo. Recuerde, ¿qué hace que un hombre sea conforme al corazón de Dios? Aquel que hace lo que Dios le dice que haga. Y David dice, Dios mío. Mire esa expresión, mío. Y Dios de mí. David está mostrando la pertenencia. Está mostrando que ya no vive él, sino que ahora vive para el señorío de Cristo. Entonces, ¿qué hace? Lo segundo que hace una persona transformada por el Señor es que vive bajo el señorío de Cristo. Ya no vive para su carne. ¿Está viviendo usted bajo el señorío de Cristo? ¿Está expuesto usted a hacer lo que es la voluntad de Dios, o en realidad está haciendo lo que es su propia voluntad? Mire la expresión, Dios mío y Dios de mi salvación, líbrame. Ahora, ¿por qué David dice líbrame de derramar sangre? Recordemos que David mandó a matar a Urías por causa del pecado con Betsabé. Y mi lengua alabará tu justicia. Líbrame. David le pide al Señor que lo libre, porque si el Señor ha transformado su vida, pero tampoco es que David ya no va a seguir batallando con el mismo pecado. David estaba consciente de que ir
de que él iba a seguir experimentando la inclinación hacia el pecado, que él iba a seguir batallando con el mismo pecado o con otros pecados, pero él ya no iba a vivir bajo su carne, sino bajo el señorío de Cristo. Entonces, los cambios profundos no es que el Señor va a quitar de su corazón ya no más con este pecado. No. No es que va a decir, no, pues ya no más luchas hacia esto. Usted va a seguir experimentando esas luchas. Pero ya el Señor es el que le va a ayudar. Es el Señor el que le va a ayudar a renunciar, a decir no más hacia este pecado. Los cambios profundos es esto, hermanos. Vivir bajo el señorío de Cristo. Que cuando nos sintamos vulnerables hacia algún pecado, hacia alguna lucha, podamos decir, ya no más. Ya no más. No con nuestra propia ayuda, sino con la ayuda de ¿quién? Entonces, número 1 es una persona que enseña el camino correcto. Número 2 es una persona que vive bajo el señorío de Cristo. Y número 3, en el versículo 15, es una persona que deja que el Señor sea, valga la redundancia de palabras, el Señor de sus palabras. Deja que el Señor sea el Señor de sus palabras. Mire lo que dice el versículo 15. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dejar que el Señor sea el dueño de nuestras palabras. Cuidar nuestras palabras. Una persona que experimenta los cambios profundos en su vida, lo que hace es que ya las palabras no son de él, sino que son del Señor. Ahora, pero ¿por qué David hace énfasis en sus palabras? ¿Cuál era el cargo de David, hermanos? Rey. Y las palabras de un rey tienen mucho peso. A tal grado que las palabras del rey David dijeron, tráiganme a Betsabé. ¿Y ustedes creen que alguien le dijo que no? No hay problema. Lo que el rey diga. Ahora imagínense, entre más privilegios le da el Señor, entre más peso tienen sus palabras, más cuídenlas. Si usted dice, no, pues yo soy la que mando aquí en la casa, cuide sus palabras. Está bien que mande, pero sepa hablar, por favor. Porque alguien podría decir, no, yo hubiera aceptado estas palabras si las hubiera dicho otra persona, pero como usted las dijo, yo no puedo superarlas. Hermanos, ¿cuál es el peso que tienen sus palabras en su hogar? Cuide sus palabras. ¿Cuál es el peso que tienen sus palabras en su trabajo? Cuide sus palabras. Porque David dice, yo quiero que el Señor sea el Señor de mis palabras. Entonces, ¿qué hace una persona que experimenta cambios profundos? Bueno, enseña el camino de la verdad. Vive bajo el señorío de Cristo y cuida sus palabras. Miremos lo último que hace una persona que experimenta los cambios profundos. Versículo 16. Tú no te deleitas en los sacrificios. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Lo último que hace una persona transformada o una persona que ha experimentado cambios profundos para el Señor es que trabaja para el Señor con las motivaciones correctas. Aquí hay dos palabras claves: sacrificios y holocaustos. Dos maneras de hacer ministerio. Número 1, haciendo sacrificios. Y número 2, haciendo holocaustos. Lógicamente, esto es en el Antiguo Testamento. Ahora estamos del lado de la iglesia. Entonces, estamos en otra etapa de la historia. El Señor ya no pide holocaustos, pero sí pide lo segundo del versículo 17.
el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¿Por qué el Señor no estaba recibiendo los sacrificios y los holocaustos? Porque su espíritu no estaba quebrantado. Porque estas personas, bueno, luego voy a decir eso. Dios está más interesado en cómo lo hacemos que en lo que hacemos. A Dios le interesa más cómo hacemos las cosas que las cosas que hacemos. Es un peligro estar haciendo cosas buenas, pero con las motivaciones incorrectas. Génesis 4, Caín y Abel. ¿Cuál fue el problema entre Caín y Abel? Ambos presentaron ofrendas. Ambas ofrendas eran buenas. Pero ¿por qué al Señor le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Por las motivaciones. Entonces, aunque la ofrenda de Caín era buena, el Señor no la recibió porque sus motivaciones eran incorrectas. Entonces usted le puede decir al Señor: Señor, yo me congrego todos los domingos. Y el Señor no va a ver que usted se congrega todos los domingos. El Señor va a ver cuál es la motivación por la cual usted viene aquí. No, Señor, pues vengo ahí a regañadientes. Vengo porque me desperté y no podía dormir. Me estaba dando vuelta y vuelta en la cama y pues me voy a la iglesia. Hermanos, analicemos las motivaciones. Usted puede decirle: Señor, yo oro 10 horas al día. El Señor no va a ver cuánto tiempo ora, sino cuál es la motivación por cuál está orando. Usted puede decir: Señor, yo estoy leyendo su palabra. El Señor no va a ver que usted lee su palabra. Él va a ver la motivación por cuál usted está leyendo su palabra. Señor, yo estoy haciendo este ministerio y este otro ministerio. El Señor no va a ver el ministerio, va a ver por qué realiza ese ministerio. ¿Cuál es la motivación que usted tiene? Dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Hermanos, una persona que experimenta los cambios profundos del Señor en su vida es una persona que trabaja para el Señor, trabaja o sirve para el Señor con las motivaciones correctas. Analice cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué se congrega? ¿Por qué ora? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué ayuda? Analice las motivaciones. El versículo 17, en la última parte, dice: tú, oh Dios, no desprecias. ¿A quién no desprecia el Señor? Al corazón quebrantado y arrepentido. Eso significa que el corazón que no está siendo quebrantado, o el corazón que no está quebrantado delante del Señor, por muchos holocaustos, por muchos sacrificios que hace el Señor, es un ministerio o un trabajo que es despreciado por el Señor. Imagínense venir un domingo por la mañana que sea algo despreciado por el Señor, solo porque no venimos con las motivaciones correctas. Es muy importante, hermanos, poner énfasis en el porqué de las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cambios profundos en nuestra vida. ¿Qué hemos estudiado esta mañana? ¿Dónde se produce el verdadero cambio en el ser humano? En el corazón. ¿Quién es el único que puede producir este cambio? Jesucristo. Por lo tanto, cada persona necesita ir al Señor. Cada persona. Número 2, ¿cómo vive una persona que ha sido transformada? O que ha experimentado los cambios profundos en su vida. Vive constantemente en la presencia del Señor y vive en la plenitud de la alegría de su salvación. ¿Qué hace una persona que ha experimentado los cambios profundos en su vida? Enseña el camino de la verdad. Número 2, vive bajo el señorío de Cristo. Número 3,
Deja que el Señor sea el Señor de sus palabras. Y número 4, sirve o trabaja para el Señor, no pensando en lo que hace, sino pensando en cómo lo hace. Romanos 12:1. Vamos a terminar con ese texto, hermanos. Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2, por favor. No se amolden a este mundo actual. No se amolden a este mundo actual. Esa palabra amoldar significa no se conformen a este mundo. No se hagan iguales al mundo. Sean diferentes al mundo. No se amolden al mundo, sino sean transformados. Transformados. La palabra para transformados es la palabra metamorfosis. Y habla de ese cambio que necesita haber en nuestras vidas. Ese cambio que necesita experimentar nuestras vidas. Los cambios profundos. Debemos ser transformados, queridos hermanos. Nuestra vida debe someterse a esos cambios profundos. Así como el rey David, así como David necesitó ir a estos cambios profundos en su vida, usted y yo necesitamos hacer cambios. Cambios que solamente el Señor los puede hacer. Ser transformados. Para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de quién, hermanos. De Dios. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque David no era perfecto. Porque David cometió errores, al igual que mis hermanos, al igual que yo cometo errores. Pero lo que marcó la diferencia en David, Señor, es que él se expuso delante de su presencia para que usted hiciera esos cambios profundos. Señor, si en esta mañana hay algún hermanito, alguna hermanita que reconoce que necesita hacer esos cambios profundos en sus vidas, que necesita ir a ti para que hayan esos cambios, oramos que por favor, Señor, tome sus vidas. Para que sea usted, Señor, restaurando aquel que ya no está cerca de ti. Para que como iglesia Esperanza Viva, Señor, podamos exponernos a esta metamorfosis, a experimentar cambios profundos. Señor, solos no lo podemos hacer. A través de su palabra hemos conocido esta mañana que solamente en ti, Señor, es como pueden existir estos cambios. Por favor, Señor, escuche la oración de nuestros hermanos, aquellos que están pidiendo por las luchas que tienen, aquellos que están pidiendo por sus adicciones. Escuche sus oraciones y haga cambios profundos en sus vidas. Oramos, Señor, pidiendo su misericordia, pidiendo su piedad, porque no hay en ninguna parte de este mundo en el cual podamos ir para experimentar cambios. Los cambios solamente vienen de ti, Señor. Gracias por su palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.